Bueno, y ya estamos acá de regreso y nos sentimos muy emocionadas, emocionados, honradas y honrados también porque tenemos una entrevista muy especial con el periodista Jesús Escobar Tovar. Jesús, muy buenas tardes, muchas gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo estás? No, hombre, el honrado, el feliz soy yo, que Carolina, de verdad un placer platicar contigo aquí en tu gustado espacio. ¿Cómo estás tú? Bien, muy emocionada también. Bueno, bien emocionada también de todo esto que está pasando, pero también la verdad preocupada. Jesús, pues por toda esta circunstancia mundial que estamos atravesando y que pues también por eso pues se nos hace muy importante tener perspectivas tan amplias, tan especializadas también como es la tuya, pues sobre esto que está ocurriendo. Primero nos gustaría preguntarte, consultar, ¿cuál es tu lectura de esto que pues hoy está enfrentando también la presidenta Claudia Sheinbaum en esta llegada pues a esta cumbre del G7, respuesta también que ha habido por parte de algunos opositores que seguramente pues has visto, ¿no? Algunas críticas que han lanzado, que si se fue en avión comercial también estuvo mal porque pues llegó tarde y que no estuvo en esta fotografía, que de hecho pues no tendría por qué haber estado en esta fotografía que era solamente del G7. ¿Cómo ves también en esto que pues estamos muy cerca de las protestas que ocurrieron la semana pasada en Estados Unidos en favor de los derechos de los migrantes? ¿En qué contexto, a pesar de, bueno, también esta retirada de Donald Trump, en qué contexto llega la presidenta Claudia Sheinbaum a esta reunión de estos pues 7 líderes, Jesús? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, de entrada, como tú bien lo señalas, me parece que el día de ayer muchos críticos, críticas, la oposición, tanto mediática como partidista de este país, se hundió todavía más en no solamente en lo que es la irrelevancia, sino en la falsedad de pronunciamientos. Porque puedo entender que tengamos diferencias, puntos de vista encontrados sobre políticas económicas, sobre políticas bélicas, sobre materia de seguridad, pero todo basado en hechos reales, todo basado en situaciones reales que lleven a una crítica inteligente. Aquí no fue así. De entrada, el caer en un simplismo de señalar que la doctora Sheinbaum llegó tarde porque se fue en un vuelo comercial y que por eso no alcanzó a Trump, pues puedo entenderlo de algunos y de algunas quienes no tienen cierta expertise en temas periodísticos y que por lo tanto se dejan llevar solamente por una postura totalmente partidista, pero de aquellos comentócratas que han cubierto las cumbres, que saben muy bien cómo se preparan las mismas, es decir, que los equipos diplomáticos se reúnen horas antes, días antes, para acordar precisamente las agendas bilaterales, pues ellos saben perfectamente que aunque la doctora Sheinbaum hubiera llegado antes que cualquiera al primer día del G7, no hubiera sostenido ninguna reunión con Donald Trump, porque la reunión estaba programada para el día anterior. Por lo tanto, no importa si llegó o no llegó en avión comercial, si llegó o no llegó un día después, unas horas después, la agenda con Trump estaba pactada a cierta hora y a esa hora se iba a llevar a cabo. Tal vez hubiera podido haber algún tipo de movimiento, sí, pero esa ya es una especulación que me parece que no tiene gran sustento, porque el tema por el cual Donald Trump abandona el Grupo de los Siete, la reunión del Grupo de los Siete, no es menor, no es un asunto en el cual Trump pues se le ocurrió de repente regresarse a Estados Unidos a ver el estreno de su serie favorita o a ser entrevistado por Fox News. Donald Trump se regresa a Estados Unidos por un conflicto que está escalando entre Irán e Israel y que aparte de todo no solamente Sheinbaum fue una de las personas que ya no se reunió con Trump, sino que también lo hizo el ministro japonés, no lo pudo hacer, tampoco lo hizo el canciller australiano, tampoco lo hizo, si no mal recuerdo, Zelensky, el presidente de Ucrania, y con todos y cada uno de ellos Trump iba a tener charlas importantes. En el caso de Japón, y en el caso de Australia, el tema arancelario. En el caso de Ucrania, obviamente el conflicto con Rusia, que no ha dejado pasar la oportunidad también para intensificar sus acciones en esa zona. Y en el caso de México, pues todo lo que ha venido se presentando, que sin duda alguna tenía una repercusión mucho mayor. Tu servidor ayer decía que se iban a tratar particularmente tres temas y en dos de los cuales Trump no iba a ceder. El caso de la migración, ¿por qué? Porque Trump y sus huestes se basan precisamente en la criminalización del migrante para poder sostener un discurso como el que manejan hasta ahora y poder justificar acciones tan atroces como este tipo de desalojos o
deportaciones por parte del ICE, en donde ya lamentablemente se ha caído en un momento en el cual no importa si tienes o no tienes papeles, sino que seas moreno, apellidado González, te conviertes literalmente en blanco de estos barbajanes, quienes actúan con total impunidad. Por eso también el levantamiento civil en estas manifestaciones, bueno, matizo, en las manifestaciones civiles que tuvieron un epicentro muy importante hace unos cuantos días con los no reyes, en donde vimos a miles de norteamericanos, a miles de personas quienes ondeaban distintas banderas y que dejaron muy en claro que no están a favor de la postura que ha asumido el mandatario de Estados Unidos en medio de un desfile militar sumamente deslucido. Es decir, Claudia Sheinbaum, por supuesto que habría que hablar, tendría que haber hablado con Trump del tema migratorio. Él no iba a ceder mucho, él iba a seguir presionando a México para que siguiera siendo el primer muro respecto a Centroamérica, una decisión muy dolorosa para los gobiernos de la 4T, pero que se dieron ante la extorsión por parte de Donald Trump. El tema comercial es donde México, sin duda alguna, tenía muchas posibilidades de jugar a su favor por la importancia que tiene México en este momento para los propios Estados Unidos, para el poder económico, que es el que manda en Estados Unidos y que se ha visto incluso reflejado con el mismo tema de las redadas, en donde ya la gente de poder económico, los granjeros blancos bien posicionados, pues le dijeron a Trump: me estás espantando a toda la clase trabajadora y me estás afectando. Lo mismo el sector de la hostelería, lo mismo el sector del ocio. Entonces, esos puntos comerciales, sin duda alguna, Claudia Sheinbaum, como es una persona sumamente inteligente, la presidenta, hubiera podido manejarlos y tal vez ahí hubiera podido jugar un poco con beneficios para México, en el marco sobre todo de entender que los cara a cara con Trump no siempre serán positivos en cuestión de resultados, por lo que mencionábamos con el ejemplo de la migración. Habrá algunos que ganes, habrá algunos que pierdas. Lo importante es que los que pierdas jamás atenten en contra de tu soberanía, jamás atenten en una situación que no haya retorno. Y en ese marco me parece que sí va a dar una reunión, un encuentro importante para México, sin duda alguna importante para los Estados Unidos, pero que ante el contexto internacional, pues se deja para después, sin que esto quiera decir que se minimice o sin que esto quiera decir que no tenga importancia para la propia Unión Americana, que sin duda alguna la tiene, y la tiene por el impacto económico que se está generando, la tiene por esta molestia civil que se está generando, que bueno, que ya está presente y que amenaza conseguir creciendo, y en donde se da incluso la acusación de Kristi Noem en contra de la presidenta de México para seguir asusando este tipo de señalamientos. Entonces me parece que fue un encuentro que no se da, y no se da no por otra cosa más que porque sucedió algo que es más trascendental, sin olvidar el papel de Estados Unidos en materia global. Estados Unidos no es una potencia regional, es una potencia hegemónica y por lo tanto tiene que atender otro tipo de asuntos sin que esto signifique, por supuesto, plantar absolutamente a nadie, como lo manejaron algunos de estos personajes en los medios de comunicación. Algunos, de verdad te lo digo con nombre y apellido. Me pareció lamentable la columna de Leo Zuckerman, ¿no? O sea, Zuckerman habla de un plantón cuando, si alguien sabe cómo se manejan esas cumbres, es el propio Leo Zuckerman, así como también otros personajes que saben muy bien el manejo informativo, pero que tienen una guerra interna, digámoslo así, para tratar de debilitar la figura de la doctora Claudia Sheinbaum. Lo vimos con Carlos Loret hace unos cuantos días tratando de sacarle una declaración tronante a la alcaldesa de Los Ángeles, lo cual les resultó, como diría mi abuelo, le salió el tiro por la culata, pero en realidad es parte de una estrategia de la comentocracia de derecha de tratar de deslegitimar a la figura de Claudia Sheinbaum, que va, y esto es lo peligroso, que va de la mano con la ultraderecha norteamericana, particularmente la mediática, que ya incluso lleva a sus pantallas a la propia Lili Telles a decir una sarta de mentiras que de verdad la convierten pues en una caricatura de sí misma, pero para esos medios de ultraderecha pues juega un papel porque ayuda a crear una imagen en territorio norteamericano que es negativa hacia la figura de la presidenta, ¿no? Claro, aunque finalmente lo que hablábamos hace un momento cuando empezamos el programa era que pues tuvo también este respaldo, ¿no? Veíamos algunas fotografías de pues migrantes también que estaban en suelo canadiense recibiendo a la mandataria. ¿Esto qué opinión te merece, este recibimiento que también pues hacen a la presidenta Claudia Sheinbaum en Canadá? Mira, a mí me parece que hay un factor que es clave en todo esto y se da desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Por supuesto que los gobiernos de la 4T no son perfectos, porque no hay perfección en la política. Sin embargo, han dignificado la política. Me refiero particularmente a Andrés Manuel y a la doctora Claudia Sheinbaum.
La doctora Claudia Sheinbaum es una personalidad que la gente la quiere mucho, la gente la respeta mucho, la gente la sigue mucho y la respalda mucho. Ujú. Y no solamente me refiero al pueblo como tal, no me refiero solamente a la sociedad, me refiero también a los líderes y las lideresas internacionales. Sheinbaum se ha ido ganando un lugar por la manera en cómo ha negociado con Donald Trump, por la manera en cómo se ha parado. Esto hablando a nivel internacional, claro, y con los líderes y lideresas. La manera en cómo se ha parado frente a Trump, en donde no ha cedido en temas de soberanía, en donde no ha cedido ante las presiones de Trump, ni ha permitido, por supuesto, que se le falta el respeto, ni ha caído en las bravuconadas y juegos perversos que maneja muchas veces el presidente de los Estados Unidos. Esa frase de Claudia Sheinbaum comienza a ser replicada en muchas ocasiones y en otras partes, según prensa internacional, de cabeza fría, ¿no? Serenidad y cabeza fría. Porque es cierto, hoy por hoy lo que necesita el mundo es eso, es serenidad y es cabeza fría. Y en el caso concreto de la relación con Trump, Trump proviene de un sector muy particular que es el inmobiliario. El sector inmobiliario es mucho de hacer las relaciones muy personales. Los mil millonarios que están metidos ahí son personajes involucrados con el despojo, la desposesión, las invasiones, la expoliación, pero son gente que maneja mucho ese trato personal, ¿no? Más allá del diplomático. Biden era mucho más diplomático por su misma formación. Trump no. Trump es un hombre mucho más personal y por eso le cuesta más trabajo relacionarse muchas veces con personajes como Justin Trudeau e incluso el propio Emmanuel Macron, que supuestamente es hoy su aliado. Pero con Trump, con Sheinbaum ha sido más personal, Sheinbaum le ha mostrado un respeto personal, aún a sabiendas de que mucha gente critica a Trump, o mucha gente se ríe de Trump, o mucha gente caricaturiza a Trump. Sheinbaum no ha cruzado jamás esa línea, siempre ha mostrado un respeto por la figura personal y por la figura política que representa Trump. Y eso le ha venido generando que lo deje sin armas, porque Trump es un hombre que lo hemos visto en otras ocasiones. Le gusta bulear, como se dice actualmente, le gusta posicionarse por encima de su interlocutor. Y lo vimos, un ejemplo muy palpable fue la relación con Angela Merkel, con la entonces canciller alemana, en donde hubo momentos verdaderamente vergonzosos, verdaderamente cuestionables por el comportamiento de Trump, pero otros donde Angela Merkel supo perfectamente cómo manejarlo y cómo matizarlo. Y en el caso de Sheinbaum me parece que es algo similar en el aspecto de matizar. Sheinbaum sabe muy bien cómo llevar esa relación con Trump, qué permitirle y qué no permitirle, y siempre colocarse como la adulta de la relación, no infantilizar el diálogo con bravuconadas o con discusiones. Eso por el lado internacional que ha sido reconocido. Y por el lado nacional, por el lado, perdón, poblacional, y que se ve con esas muestras de cariño, es que la gente siente que Sheinbaum sí está defendiendo al país, siente que Sheinbaum sí está defendiendo la soberanía del país, siente que Sheinbaum sí está haciendo algo por el país. Esta trampa lingüística que se quiso utilizar por parte de Kristi Noem con el permiso de Trump dio paso a que nos diéramos cuenta de un factor importante. La doctora Sheinbaum siempre ha criticado las redadas. Sin gritos, sin estridencia, siempre ha dicho no estoy de acuerdo con las redadas. Por otro lado, habló de una movilización si se hubiera grabado, como se espera que se grabe tristemente las remesas. Pero una cosa es una movilización y otra cosa es apoyar una manifestación violenta. Pero en cualquiera de las circunstancias, hablo del pronunciamiento inicial de las redadas, que no está de acuerdo, como a favor de que no se graben las remesas, como también se ha manifestado en contra de las posturas hacia los migrantes, como también ha pedido una reforma migratoria. Todo eso ha llevado a que la gente que escuche sienta que Sheinbaum lo está defendiendo, sienta que Sheinbaum está sacando la cara por ellos, a pesar de un entorno muy complicado y de enormes asimetrías con el gobernante de los Estados Unidos. Entonces, eso se ve en la calle, eso se ve en cuestión de que la gente se siente orgullosa de la presidenta que existe. Insisto, no es perfecta, no es perfecta, ni mucho menos, pero la gente cada vez se siente más contenta de tener gobernantes con los que se siente identificado. Y me refiero a López Obrador y a Sheinbaum. Eso fue algo que durante muchos años se minimizó por parte de la clase política, Ujú. el que la gente se sintiera representada de verdad por el presidente en turno, por la presidenta en turno, que se sintieran parte de.
Eso la oposición siempre lo manejó en una óptica muy neoliberal de decir tú vota, tú ponme y yo ya me encargo y tú a otra cosa mariposa. Aquí no, aquí de lo que se trata es de gobernar con un pueblo que está dispuesto a participar y que se siente representado con estas dos figuras, ahora en la actualidad con la presidenta de México, y eso tiene un reflejo en el apoyo por parte de los migrantes, en el respaldo por parte de los migrantes, en ese cariño que le mostraron, que en definitiva no lo vamos a ver en un presidente de oposición jamás. O sea, podría haber algún tipo de manifestación organizada, pero yo jamás vi ni a Fox, ni a Peña, ni a Calderón, por no irme tan atrás, recibir algún tipo de reconocimiento por parte del pueblo, por parte de los migrantes, ¿no? Ujú. Y Jesús, quisiera llevar también esta conversación a pues precisamente esto que está ocurriendo en el G7 y a lo que pues no estamos obviamente ajenas y ajenos, lo que está ocurriendo en esta pues violenta incursión que hace Israel a Irán desde la semana pasada. Yo creo que ya viste también esta información, hacen una declaración los líderes del G7 sobre estos acontecimientos y en algún punto del comunicado dicen: nosotros los líderes del G7 reiteramos nuestro compromiso con la paz y la estabilidad del Oriente Medio. Dice: en este contexto afirmamos que Israel tiene derecho a defenderse. Reiteramos nuestro apoyo a la seguridad de Israel. También afirmamos la importancia de la protección de los civiles. Irán es la principal fuente de inestabilidad y terror regional. Hemos sido sistemáticamente claros en que Irán nunca puede tener un arma nuclear. Instamos a que la resolución de la crisis iraní conduzca a una desescalada más amplia de las hostilidades en Medio Oriente, incluido, por cierto, aquí lo ponen como bueno, si acaso, el alto al fuego en Gaza. Seguiremos atentos a las implicaciones para los mercados energéticos internacionales y estamos dispuestos a coordinarnos incluso con socios de ideas afines para salvaguardar la estabilidad del mercado. Esto se suma pues a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea de hace unos días, Ursula von der Leyen, que pues eso, ¿no? Manifestó su apoyo pues a Israel en esta ofensiva unilateral que hace pues este ente sionista, ¿no? En este genocidio también contra Palestina y que hace desde la semana pasada pues esta escalada de violencia contra Irán. En este marco del G7, en tu lectura, ¿qué implica un posicionamiento de estos líderes pues en pro de Benjamín Netanyahu? Y por supuesto también esto, bueno, tú nos explicarás, pero se implica también pues este respaldo a estas políticas de Donald Trump, esto que ha anunciado también en las últimas horas sobre su respaldo finalmente a Israel. ¿Cómo lees tú este posicionamiento del G7? Mira, de entrada no me sorprende. En realidad era totalmente esperado. El G7 está vinculado directamente con todo lo que es el expansionismo sionista e incluso a través de su propia historia se ha caracterizado por replicar lo que vemos ahora en Gaza. Inglaterra fue uno de los grandes promotores del Estado judío en esa zona, ¿no? Y que a través de su historia tiene un vínculo directo con el sionismo. Incluso hay que ser muy claros en ese sentido. Inglaterra como imperio en su momento fue a través del expansionismo, llevó a cabo genocidios y llevó a cabo enormes masacres. Por lo tanto, para ellos resulta hasta cierto punto lógico, no lo que está pasando en Medio Oriente a favor del caso de Tel Aviv. El caso de Francia, lo mismo, es un imperio vetusto, es un imperio que también en su momento llevó a cabo acciones verdaderamente crueles en contra de distintas poblaciones, particularmente en la zona de África. Canadá es una nación, ¿no? Que sus mineras demuestran perfectamente cuál es su visión sobre el tercer mundo, sobre el sur global, en donde todo se vale con tal de generar dinero y en donde han llevado a cabo actos de extractivismo literalmente criminales, que han contaminado a comunidades enteras, que han hundido a comunidades enteras. El caso, por supuesto, de Italia. Históricamente Italia tiene este vínculo de Mussolini con uno de los creadores de lo que es el sionismo revisionista. Entonces, y Japón, bueno, Japón es otro personaje que también está acostumbrado a las acciones en contra de otros pueblos. Recordemos simplemente lo que hizo contra China. Por ejemplo, las masacres en contra de China por parte de Japón, no solamente en la Segunda Guerra Mundial. Y podemos ir revisando a cada uno de ellos, y bueno, Alemania ni qué decir, ¿no? En el caso concreto de Alemania, que jugó un papel muy importante, por cierto, en lo que son las cosas, ¿no? O sea, la historia te marca cómo en Alemania se llegaron a acuerdos, pero acuerdos con estos empresarios, sí, vamos a llamarlos así, empresarios sionistas, quienes lograron, por supuesto, un pase de salida de esa Alemania
y se fueron a ubicar a los Estados Unidos, convirtiéndose en las grandes fortunas como tal, patrocinados por los banqueros Rothschild. Entonces Alemania tiene también, por supuesto, una parte vinculada. Incluso Alemania ayudó para que hubiera entrenamiento importante de estos grupos sionistas para que llevaran a cabo acciones brutales en otras partes del mundo en alguna etapa de su historia. Entonces, el G7 es un representante perfecto de ese imperialismo hegemónico en donde están involucrados todos y cada uno de ellos. Hoy por hoy hay una discusión muy interesante, muy interesante entre los diversos internacionalistas, entre los estudiosos de este tema, y que surge con una pregunta de quién manda en realidad, Israel, Estados Unidos o Estados Unidos e Israel. Y todo parte del nacimiento de Israel como Estado. Por un lado están las voces que señalan Estados Unidos colocó a Israel como una especie de laboratorio de guerra, como una especie de portaaviones para cuidar todos sus intereses alrededor de esta zona, en la cual por supuesto hay recursos naturales que son esenciales para mantener una hegemonía por parte de la Casa Blanca. Pero por el otro lado están las voces que señalan, en realidad los Rothschild fueron quienes presionaron para la creación del Estado israelí, particularmente en el caso de Inglaterra y el reconocimiento de los Estados Unidos, gracias al financiamiento que estos le habían dado tanto en Inglaterra como en Estados Unidos para diferentes confrontaciones bélicas e intereses políticos y financieros. Y por lo tanto, quien toma las determinaciones ahí es el poder económico que está asentado en la Unión Americana y que juega un papel determinante en las finanzas de Washington y que son sionistas, están a favor de el Estado judío. Por lo tanto, son ellos los que toman las determinaciones, no que estén en Israel como tal, sino que están en el posicionamiento económico en la Unión Americana y por lo tanto le exigen a Estados Unidos que opere como está operando en la actualidad, que es defender a Israel después de que Israel fue el que está provocando todo esto, que eso es una de las grandes hipocresías por parte de este G7. Una hipocresía de verdad, desde mi punto de vista, ya insostenible, porque nadie se los cree. O sea, eso es lo más grave. Creo que hasta sus poblaciones están empezando a dejar de creerles. Hablar de armas nucleares cuando Irán no tiene armas nucleares, por lo menos no públicamente lo que sabemos, y que también no es difícil inferirlo. ¿Por qué razón? Porque recordemos que Israel colocó a un espía dentro de este organismo de armas nucleares que estaba en contacto con Irán y que por supuesto tenía toda la información. Si este hombre hubiera dado una pista, por lo menos, o información seria de que Irán tiene un arma nuclear, Israel no hubiera reaccionado con misiles. Eso me queda más que claro. Y hubiera tenido una justificación, digámosle así, para haber actuado de esa forma. Irán no tiene un arma nuclear en este momento. Es una potencia de misiles, eso sí, misilística. Es una potencia como tal y tiene, me atrevería a decir, un desarrollo tecnológico en esa materia más que el propio Estados Unidos. Y esto es lo que ha venido a evidenciar la fragilidad de Israel en esa zona, que no es esa gran potencia que durante tantos años nos han contado y que depende totalmente de los armamentos que le brinda Estados Unidos o las empresas en suelo norteamericano, en donde hay capital nuevamente de empresarios sionistas y que se las otorgan como tal. Digo, esta precisión que tienen para lanzar misiles en contra de ciertos líderes y saber dónde están y demás, esa es tecnología que se desarrolla en Estados Unidos, no la desarrolla Israel como tal. Entonces, Irán fue lo que mostró con esta potencia misilística. Entonces, por supuesto que el G7 iba a mostrar ese respaldo a Israel para justificar que tiene derecho a defenderse. Aquí el que inició la agresión fue Israel, y no desde ahora, no hace unas semanas. La inició desde hace rato ya, cuando incluso llevaron a cabo el asesinato de Soleimani hace ya tiempo, sabiendo precisamente lo que estaba haciendo Irán. Irán estaba haciendo una especie, ¿cómo podríamos llamarlo? No es un escudo como tal, pero sí era una base importante alrededor del propio Irán, con diferentes grupos, con diferentes naciones, todas ellas atacadas, por cierto, ya por Israel, desde Siria, Líbano y demás, y que eran una especie de salvaguarda para que Irán pudiera negociar el tema nuclear. Israel y Estados Unidos desde hace tiempo han estado atacando precisamente a estos aliados con la finalidad de llegar directamente en contra de Irán y seguir expandiéndose en el marco de una disputa hegemónica mundial con una nación que veremos qué papel juega en ese sentido y que fue calificada hace 2 años por el G20 como amenaza para la paz mundial, que es China. Y eso me llama mucho la atención a mí, porque el G7, ¿por qué calificas a China de amenaza a la paz mundial si bélicamente Estados Unidos supuestamente es más fuerte que China? Bueno, lo haces porque China lo que hace económicamente es retar tu modelo, ese modelo capitalista neoliberal que ha llevado al mundo a donde está en este momento. Mucho para pocos y para muchos muy poco. Y por lo tanto, lo que haces es calificar a China como un riesgo para tu estabilidad,
para tu paz que has creado a punta de bayonetas, porque, insisto, está retando tu modelo económico. Es cierto, China tomó cuestiones capitalistas, pero las ajustó a su propio modelo y se salió completamente de lo que el G7 proclama. Entonces, claro que el G7 tiene que ir de la mano de Israel, tiene que ir de la mano de Estados Unidos, porque aparte de todo no les queda de otra. Hoy por hoy, Europa es un continente totalmente vacío. Hoy por hoy, Europa depende en muchos sentidos de lo que logre con Estados Unidos. Por eso es que incluso están cayendo en este ficticio rearme, bueno, no ficticio rearme, en este rearme con la ficticia amenaza de que Rusia quiere agredirlos, cuando en realidad Putin no tiene la capacidad para confrontarse con toda Europa, por lo menos, por lo que sabemos públicamente, pero llevan a cabo esta acción prefiriendo invertir en armas que en programas sociales o en situaciones que les pudieran llevar a mejorar las condiciones económicas que se fueron precarizando a raíz de su siempre apoyo absurdo a las políticas de Estados Unidos, en este caso concreto Ucrania. Y ahora lo vemos nuevamente. Esa dependencia que tienen en Estados Unidos los lleva a asumir una defensa bastante absurda de Israel y tratar de cambiar la narrativa, cuando hoy por hoy con la tecnología que hay nos demuestran la realidad. La realidad es que quien comenzó esto y nunca debe de olvidársenos es Israel. Israel y Estados Unidos son los que iniciaron con esta guerra y son los que tendrían que detener la escalada como tal. Irán, a final de cuentas, ya demostró que Israel es vulnerable completamente. Israel es el que tiene que asumir su responsabilidad y Estados Unidos también. ¿Para qué? Para regresar a la mesa de negociaciones. Por lo tanto, a mí no me sorprende esta postura del G7. Me parece lógica debido a la calidad, a la poca dignidad, ¿sabes, Caro? A la poca dignidad y a la poca vergüenza que tienen cada uno de sus líderes, que han llevado a sus pobladores de verdad a una situación muy lamentable que amenaza con complicarse todavía más si se prolonga la guerra en Ucrania y se contamina o se mezcla ya con lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Claro. Finalmente, Jesús, no me gustaría dejar de preguntarte tu perspectiva sobre el papel que juegan los medios de comunicación en toda esta narrativa. Lo digo por algo que también mencionaste hace un momento y que de hecho también veíamos en un mensaje de Donald Trump, de que ya tenemos ubicado al líder, ¿no? Al máximo líder supremo de Irán. Por ahora no vamos a aniquilarlo, ¿no? Esto pues contrasta con estos bombardeos a escuelas, a hospitales, que Israel decía, bueno, por si acaso ahí hay algún elemento que tendremos que exterminar, y pues esto, ¿no? Lo contrastante que resulta, que se supone que con toda esta tecnología, en este argumento también que tendrían señalados, pues cómo podrían llegar a justificar pues genocidio, ¿no? Que está ocurriendo en Palestina, el bloqueo de alimentos, de medicinas, etcétera. Sin embargo, Jesús, y tú también como pues obviamente experto en este tema, ¿cuál es tu lectura sobre el papel que jugamos los medios de comunicación? Yo recuerdo que las primeras noticias, digamos, que vi, por lo menos en los medios internacionales, como, y que también eso, pues son los primeros que nos llegan, ¿no? Tanto en las búsquedas como, pues en este propio algoritmo, pues es Israel detiene peligro de Irán, ¿no? Como un ataque preventivo hace porque Irán es el peligro, ¿no? Y esta narrativa, vemos hoy, Jesús, también en algunos medios mexicanos, el cómo está esta cobertura, no porque obviamente, bueno, es algo personal, no creo que sea que estemos disfrutando, por supuesto, la muerte de absolutamente ninguna persona o las víctimas también civiles que hay en Israel. A pesar, claro, de estas diferencias que hay, por ejemplo, en Israel, pues tienen estos lugares para resguardarse, cuestión que en Palestina o en otros lugares, pues no existe, ¿no? Aunque ya se vio vulnerado, pero este domo de hierro son condiciones distintas y estos lugares para protegerse. Pero bueno, pero al final hay medios también mexicanos que están que han sido omisos al genocidio palestino, que incluso no lo hablan, pero pues están dando toda esta cobertura a pues esto de Israel, ¿no? Y no solo nacionales, sino internacionales, esta narrativa que tú nos dirás si fortalece pues esto, lo que hace el G7 de decir Israel tiene derecho a defenderse, omitiendo pues que fue el primer pues agresor, y qué papel también podemos hacer, ¿no? De pronto pienso que pues no solo como parte de los medios, sino como sociedad, pues nos vemos pues sí, ¿no? Muy abrumados con lo que está ocurriendo, pero a pesar de pues no tener tanto alcance como un medio hegemónico, ¿qué papel podemos jugar, digamos, los medios de comunicación? ¿Cómo ves tú todo este panorama? Mira, yo creo que aquí lo que vemos es la influencia del poder económico, nuevamente. Los medios de comunicación son resultado
del poder económico, de sus dueños. Y sus dueños tienen patrocinadores, centrándome en México. Y sus dueños tienen alianzas, y sus dueños tienen vínculos incluso familiares. Por supuesto, Televisa, por ejemplo, jamás va a manejar información de que Irán es el agredido, porque sabemos bien con quién está casado, Emilio Azcárraga Gallám. Y eso juega un papel, a final de cuentas, porque tienes un vínculo, una relación con una comunidad que tiene una inversión importante en materia de patrocinios en tu empresa. Lo mismo pasa en Televisión Azteca. Es decir, el dinero los lleva a tomar una postura totalmente antiética de falsear la verdad y de tratar de replicar, literal, de forma crítica, lo que dicta la embajada de Israel en México. Y eso lo ves en muchos espacios, en donde no existe ningún tipo de opinión diferente más que la que te están marcando los patrones. Eso por un lado. En el caso de los Estados Unidos es algo muy similar, pero en donde también juega un papel, y aquí se podría hasta englobar, de un sistema que siempre quiere ser invisibilizado, pero que existe a final de cuentas, y que es el sistema que te lleva a estas guerras híbridas que estamos viviendo, en donde es tan importante la narrativa para tratar de convencer al mundo de que los villanos son los héroes de lo que pasa. Y aquí lo estamos viendo en plenitud. Medios que no tuvieron ningún empacho en justificar en un principio la respuesta, entre comillas, respuesta de Israel en contra de Palestina, que no tuvieron ninguna decencia para poder hablar de genocidio, porque es lo que está pasando, que se alejaron completamente de esta información, que la boicotearon incluso en muchas oportunidades. Ahora se sienten con el derecho de hablar de una Israel víctima porque se dan cuenta de la capacidad de Irán para responder y dejan de lado que quien originó todo esto fue Israel. Entonces, te habla también, aparte de una cuestión de ética personal de aquellos que dicen lo que no es verdad y lo saben bien, te habla del interés, la profundidad del interés económico que se impone ante cualquier posibilidad de poder hablar con la verdad. ¿Qué tiene que hacer uno de sus espacios? Digo, en tu servidor no se considera ninguna referencia para dar un consejo de esa naturaleza, pero yo diría que como sociedad tenemos siempre que estar pendientes de toda la información. Diría un viejo maestro de periodismo, ver el bosque completo, no solamente el árbol, no, para obtener toda la información en un momento dado, para ir entendiendo poco a poco de lo que se va tratando esto y poderlo compartir de manera adecuada a través de las redes sociales que juegan un papel muy importante como boca en boca, porque al replicar la información correcta, al replicar la información que es como tal, ni siquiera es la opinión, sino la información como se ha venido generando, entonces cambia la perspectiva. Ayer por la noche, cuando Trump deja el G7, una cantidad de información falsa que era diseminada por los medios de comunicación a través de Twitter, por ejemplo, ¿no? Y que en cuestión de espacios informativos, pues te topabas con opiniones totalmente a favor de Occidente. Y eso es resultado también de ese colonialismo mental que ha existido por parte del neoliberalismo, en donde los comunicadores, los analistas han sido parte de ese sistema, parte de un sistema que ha buscado consolidar esa macroeconomía, esas élites, y que por lo tanto sale a defenderlas cuantas veces sea necesario, sin importar si lo que está diciendo en realidad es real o no. Entonces es muy importante que la gente que escucha todo ello se espere un poco, vea las cosas poco a poco como están ocurriendo y cheque patrones de conducta y sobre todo que sea lógico muchas veces. Comenzamos esta charla diciendo, si Irán hubiera tenido un arma nuclear, por favor, o sea, la reacción hubiera sido muy distinta y no de Israel precisamente, sino de los propios Estados Unidos. Y las acusaciones hubieran surgido desde hace mucho. Si hubiera tenido un arma nuclear, Trump no hubiera dado 60 días para que se estuvieran quietos. Entonces, en realidad, me parece que luego es una cuestión simplemente de escucharlos y darnos cuenta, pues qué intereses tan lamentables se están defendiendo, porque siempre será lamentable, penoso, antiético y, perdón por los calificativos, estar del lado de un poder que es totalmente genocida, ¿no? Claro. Pues Jesús, de verdad te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos. Pues tu claridad, tu puntualidad también en poner estos puntos sobre la mesa. Ojalá nos permitas continuar en comunicación. ¿Puedes, por favor, compartirnos pues dónde seguir tu trabajo, dónde seguir también tus análisis para nuestra audiencia también, por favor? Claro que sí, me encuentran en mi canal de YouTube, ahí estamos como Jesús Escobar Tobar, así tal cual. Tenemos dos canales, ese es donde están las opiniones, las entrevistas, están en Jesús Escobar Tobar, canal de entrevistas. Como verás, me quebré la cabeza para ponerle título, pero ahí precisamente estamos, y son los dos lugares donde nos encuentran y por supuesto nuestro canal de TikTok.
Ok, Jesús, pues qué honor tenerte por acá en la noticiera. Ojalá nos permitas continuar en comunicación porque seguro vienen muchas cosas y pues qué mejor que tener pues estos, pues visiones también pues especialistas y te agradecemos de verdad muchísimo. No, hombre, el agradecido y el honrado verdaderamente soy yo, Caro, y a tus órdenes completamente. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.